como prologuista y Esteban Vázquez Ochoa. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y bueno, hablar de este libro es, pues, hablar un poco de lo que realmente somos nosotros dentro de cada uno que tenemos, ¿no? Y no solo desde la infancia, sino también desde a lo largo de la vida nos va proyectando pues nuestra personalidad, tanto desde el trato familiar, social e incluso sentimental. Ellos dos se conocieron en el año 2005-2006, en la Facultad de... iba a decir la de Derecho, pero no es... en la Facultad de Psicología de Sevilla. Y durante su camino en la facultad, bueno, pues tuvieron sus momentos, luego desaparecieron el uno del otro en sus vidas. Y con el tiempo se volvieron a encontrar en lo que era en la radio de Onda Capital en Sevilla, y a partir de ahí pues empezó a fluir nuevamente esa amistad que nunca se perdió, pero quedó ahí como un poco latente, ¿no? Llegando incluso pues a hacer grandes proyectos como fue el Instituto de Inteligencia Emocional, para divulgar lo que es la importancia, ¿no?, de saber reconocer y expresar con eficacia las emociones y enseñar sobre todo pues a nuestros pequeños, como los que tenemos aquí, pues parte importante de su vida. También han participado con el instituto en un curso de inteligencia emocional para el personal universitario en la Universidad de Sevilla. Y dicho esto, presento precisamente a Elena Torahuela, prologuista de este libro, que sin ella pues no hubiera sido, no hubiera sido imposible, pero sí es verdad que los prólogos muchas veces a la hora de su lectura pues marcan el camino a su lectura y al lector a comprender un poco lo que se va a encontrar, ¿no? Y en ese caso ella ha hecho un gran trabajo en este libro. Ella tiene un gran conocimiento en psicología, actualmente es psicóloga y psicoterapeuta en Sevilla. Lleva especialmente pues temas de pareja, familia, infancia, y también tiene unos grandes conocimientos sobre el tema del eneagrama, ¿no? Y esa cualidad y ese conocimiento es la que hace posible que este prólogo de este libro pues tenga ese encanto y ese interés que hace la apertura a todo el resto de su contenido, ¿no? En cuanto a Esteban Vázquez Ochoa, bueno, pues yo desde aquí primero le agradezco esta oportunidad que me está dando de presentar aquí su libro. Para mí es un gran honor. Y qué decir de él, que ya muchos no conozcáis. Ha sido mi terapeuta, lo digo aquí abiertamente, no me escondo. Y no me escondo porque, primero, que creo que la psicoterapia es una cosa que está cada vez más en auge y hay que hablar de ella sin tabú. Y hoy en día pues lo considero un amigo. Esteban tiene también una cualidad, que es una persona que observa, escucha, reflexiona. No se conforma con respuestas simples cuando se trata de entender pues esa complejidad humana, ¿no? Su trabajo parte de una idea muy clara, y es que cada persona es mucho más de lo que muestra. Como profesional, se centra mucho en la historia de la vida de cada uno, en los conflictos internos, en los procesos de cambio, y eso le ha llevado a este libro, ¿no? A este libro de los 27 rostros de la personalidad. No nace de una teoría fría, sino desde una experiencia, como vengo diciendo, de una observación y de la necesidad de comprender. Este libro
Tiene una contestación sencilla, me he permitido pues, poder leer parte de él. Tiene unos mensajes muy profundos para cada persona que se pueda entrar en él y conocerse, y creo que es muy interesante. Porque las personas no somos una sola cosa, una sola personalidad. Somos o podemos ser muchas, dependiendo en el momento en que nos encontremos, ¿no? 27 rostros de la personalidad surge precisamente de ahí, ¿no? Del conocerse, de la necesidad de poner nombre a esa complejidad sin caer en la simplificación. El número 27 no responde a una clasificación rígida, tiene su sentido, ya lo veremos, creo que él lo explicará mucho mejor que yo, creo que se lo voy a dejar para que lo explique. Y con el libro, pues, se construye a partir de preguntas que todos nos podemos llegar a hacer en muchos momentos, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué a veces no nos reconocemos en nuestras propias decisiones? ¿O por qué podemos ser tan distintos según con quién nuestras propias decisiones? Sin extenderme mucho más, voy a dar paso a Esteban y a Elena, si me permitéis que no me digan el nombre, ¿vale? Y yo, bueno, pues primero le preguntaría a Elena como prologuista y bastante cualificada en la materia que estamos tratando, sobre todo en este prólogo, ¿qué te motivó, qué sentiste para llegar a este punto, ¿no? ¿Y qué es para ti el eneagrama, concretamente? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y me uno, ¿no?, a Rafa en su alegría por estar aquí en una tarde tan lluviosa, pero a la vez es una maravilla, ¿no?, poder tener tantas personas interesadas en un libro como este, en un libro de autoconocimiento. Bueno, pues a mí cuando me propone Esteban la idea, la verdad que sentí sorpresa y sentí también mucha ilusión, porque, bueno, pues considero que todo lo que aporte al mundo, más conocimiento, que nos dé más herramientas para que como seres humanos nos podamos entender de una manera más profunda, pues me llena profundamente y bueno, pues me encantó que contara conmigo. Y bueno, pues mi relación con el eneagrama es que como psicóloga curiosa me parece una herramienta que se puede utilizar y que puede ayudar a muchas personas a detectar, ¿no?, cuáles son estas heridas iniciales que todos y todas tenemos de nuestra infancia. Me gusta porque es una teoría que al final nos coloca a todos y a todas en el mismo lugar y en el mismo punto de partida, ¿no? Y es pues que como seres humanos somos dependientes de nuestros cuidadores principales y al final sentimos una serie de carencias por muy bien que esos cuidadores lo hayan querido hacer con nosotros. Y esto forma parte inherente de la experiencia humana y esto, bueno, pues me resulta como muy interesante cómo a raíz de esas heridas se trabajan, ¿no?, esos diferentes, se establecen esas máscaras de la personalidad que nos explican el eneagrama a través de sus 9 máscaras de la personalidad. Según tu criterio, Elena, ¿cómo deberíamos de usar este manual? Así... Pues como una guía, ¿no? Lo va a comentar Esteban más adelante, pero no tanto como un criterio fijo, sino como una guía que nos ayude a identificarnos en ciertos patrones, e identificar qué creencias o con qué creencias me siento pues más similar, y bueno, pues sobre todo para podernos conocer un poquito mejor y poder también ir sanando, ¿no? Ir a un lado más profundo de nosotros mismos y de nosotras mismas y poder comenzar y seguir recorriendo el camino del autoconocimiento. ¿En qué momento sentiste, Elena, la necesidad de acompañar a Esteban a escribir este libro? ¿En qué momento fue de vuestras vidas? ¿Fue un momento, no sé, un día los dos tomando un café o un día de discusión de pareja o cómo fue? Prácticamente nuestras ideas son así, son en momentos de café, en momentos que tenemos la consulta muy cerquita y a veces pues tenemos nuestro ratito, venga, estás por ahí, nos vemos. Y él me hace esta serie de proposiciones indecentes. Entonces pues me sorprendió, me dijo que llevaba varios años
trabajando en este libro, que era un proyecto que a él como que le hacía mucha ilusión y que era un propósito, llevar esto a las calles, al público, para que pudieran tener todas las personas y también los clientes. Bueno, ahora os va a contar él, ¿no? Cómo surge y cómo lo aplica esto él en consulta, pero surge de ahí y a mí pues me hace muchísima ilusión. Que me gusta mucho la aventura y las nuevas experiencias, pues les digo que sí. Muy bien. Esteban. 27 rostros de la personalidad. El primer hijo. El primer hijo. Déjame que empiece diciendo que, mirad, yo hice un curso de Reiki, impartí un curso de Reiki en México, he estado en Madrid, he hablado delante de mucha gente, tengo un programa de radio, he estado en muchos sitios trabajando. Y cuando ahora hemos tenido un viaje súper complicado, se nos ha estropeado un coche, otros han confundido el Cortegana de Badajoz con el Cortegana de aquí. Yo creo que tenemos que poner un apellido al pueblo para que no pase eso. Hemos tenido un viaje muy accidentado, de hecho uno de los coches está ahora en el Lidl de Aracena, esperando mañana la grúa. Y cuando me queda un ratito ahí solo en casa, que mi madre ha ido por unos gemelos porque se me habían olvidado los gemelos en casa, os puedo asegurar que sentía miedo. Me daba miedo de estar aquí, porque este es mi pueblo, y esta es mi gente. Y cuando he ido fuera, la gente ha conocido la máscara que yo ponía, ¿no? Yo hablaba o hacía lo que fuera y conocían al profe o al conferencista, pero aquí conocéis al niño que dio tantos quebraderos de cabeza a sus padres, conocéis a los padres. Aquí me conocéis de verdad. Y sentía una responsabilidad muy grande de colocarme aquí. Os puedo asegurar que me daba miedo. En casa he sentido miedo de venir aquí y de enfrentarme a estas caras que conozco. Así es que lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar aquí conmigo hoy. Porque escribir un libro, salvando las diferencias, es muy parecido a tener un hijo. Nunca sabes a dónde va a llegar, no sabes a cuánta gente le va a interesar, no sabes a quién les va a gustar, pero sobre todo escribir un hijo es desnudar, escribir un hijo es desnudarte, es hacerle saber a la gente cómo piensas, cuál es tu trabajo, cuál es tu ideología. Y bueno, pues que estéis aquí hoy acompañándome en este día tan especial para mí, y es especial porque estoy en mi pueblo, no porque haya más o menos gente, no, porque estoy en mi pueblo. Pues en un día tan desapacible, lo primero que quiero hacer es daros las gracias de corazón por acompañarme. Y bueno, 27 rostros de la personalidad se llama así porque quizás lo primero que tenemos que decir es que es el eneagrama, ¿no? El eneagrama es sobre todo un sistema muy antiguo, porque el símbolo que aparece en la portada del libro, podríamos decir que el eneagrama realmente es algo que nace en la filosofía más esotérica de los sumerios. En el gnosticismo también estuvo presente la figura del eneagrama, sobre todo en la cultura sufí, y se entendía como una manera de comprender al ser humano, comprender la historia y la realidad de la persona que viene al mundo a vivir una experiencia. Fue recientemente, ayer por la tarde, como quien dice, cuando autores como Ichazo o Claudio Naranjo convirtieron el eneagrama en una herramienta de psicoterapia. Y el eneagrama lo que hace es establecer 9 perfiles de personalidad, 9 formas de comportarse. ¿Quién determina esa personalidad? Lo mismo que determinaron la lengua que hablamos aquí hoy todos. ¿Alguno de ustedes eligió hablar en español? Fue una lengua que, porque la hablaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, las personas que estaban a nuestro lado. Pues nosotros la aprendimos y es la que usamos, no la elegimos. Podemos elegir aprender otro idioma, pero nuestra lengua materna no la elegimos. Lo mismo pasa con nuestra personalidad. Quien diga aquí que ha elegido su personalidad, tiene que leerse especialmente el libro. Porque nuestra personalidad es la respuesta
a nuestra herida de la infancia. Nuestros primeros 7 años de vida es donde se configura nuestra personalidad. Un adulto puede elegir, vosotros aquí, por ejemplo, ahora mismo, estoy aburrido, me voy. O estoy hablando con alguien que no me interesa lo que estoy diciendo, me marcho. Es decir, yo como adulto puedo elegir con quién quiero estar, dónde quiero estar, pero un niño no. Un niño nace en una familia ya configurada, que puede ser estructurada, desestructurada, puede tener un padre agresivo, puede tener una madre despreocupada, y el niño no puede elegir ese contexto. El niño solamente lo asume. Y ahí es donde se genera la herida de la infancia. No porque los padres sean malos o buenos, porque nuestra experiencia, el niño luego la interpreta. Y puede sentir rechazo, abandono, injusticia, humillación. Simplemente porque a lo mejor un día papá o mamá no estuvieron ahí cuando él lo necesitó. Y esa herida de la infancia es la que configura la personalidad. La personalidad es un conjunto de conductas compensatorias a esa herida de la infancia, a lo que nos pasó. Por eso quien se sintió rechazado, ahora de adulto se convierte en una persona que dice siempre que sí a todo. ¿Qué quieres? ¿Pizza o kebab? Lo que tú quieras. ¿Vemos una película de miedo o de risa? Lo que tú quieras. O si se sintió abandonado, va a ser una persona que se va a convertir en una persona absolutamente servicial, que los demás van a estar primeros, siempre por y para los demás. Cuando en realidad lo que estoy intentando es convertirme en alguien importante para el otro, para que el otro no me abandone. Entonces nuestra personalidad es una respuesta, y por eso es importante que en algún momento de nuestras vidas detengamos el vehículo, cojamos la primera salida de la autovía, nos paremos y pensemos, ¿hacia dónde estoy dirigiéndome? ¿Este camino lo he elegido yo o estoy siguiendo un patrón? Y es en ese momento donde uno realmente empieza a tener posesión de su personalidad y a elegir realmente cómo quiere vivir y estar en el mundo. Esteban, en tu libro, que como bien se titula 27 rostros de la personalidad, me gustaría que nos pudieras decir a todos por qué 27, por qué no 25, por qué no 30, por qué no 4, por qué no 1, por qué 27. Bueno, la palabra eneagrama de hecho viene de enea, que significa 9 en griego. Hemos dicho que son 9 los perfiles de personalidad que estudia el eneagrama, pero efectivamente la pregunta es entonces ¿por qué son 27? Pues ahí es donde entra el instinto. Desde esta filosofía nosotros tenemos 3 instintos básicos, que son el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. El instinto de conservación nos lleva a preservar nuestra integridad física y psicológica. Tratamos de que nada hiera lo que somos. Entonces venimos programados para tratar de salvaguardar cualquier amenaza que atente contra nuestra integridad. El instinto social habla de la relación con los demás, y es que el ser humano es un ser gregario. Somos seres sociales. Yo siempre digo que nadie necesita una pareja. Aunque nos lo han metido en la cabeza, una persona sin tener pareja puede desarrollar plenamente su potencial humano. No necesitamos una pareja, pero sí necesitamos una manada. Sí necesitamos una tribu, un grupo social. Una persona que crece al margen de la sociedad va a desarrollar su personalidad con discapacidades. No estoy hablando de discapacidades intelectuales, estoy hablando de discapacidades emocionales. Intelectuales en el sentido de que no entiendo la vida de la misma forma que lo entiende alguien que se ha enriquecido del grupo. Entonces, como somos seres gregarios, uno de nuestros instintos venimos programados precisamente para tener un encuentro hacia la sociedad, proyectarnos hacia la sociedad. Y el instinto sexual no es que los que tengan más desarrollado este instinto sean los más salidos del eneagrama, ni mucho menos, no. El instinto sexual habla de la intensidad con la que vivimos. Las personas que tienen predominante este instinto son personas que necesitan vivir la vida con mucha intensidad.
necesitan siempre tener un plan. Todos seguro que conocemos a la típica persona que no ha terminado un viaje y ya está programando otro, que le gustan las emociones fuertes, que si me tiro por el puente, que si me tiro por un paracaídas, ese tipo de persona. Entonces, en función de cuál sea el instinto predominante en una persona, el modelo de personalidad cambia, su eneatipo se enriquece. Es decir, no es lo mismo una personalidad tipo 1 conservación que una personalidad tipo 1 social. Es distinto. Por eso entendemos esto de, hay que ver que son hijos de los mismos padres y lo diferentes que son. Eso pasa. Tiene que ver con eso, con cuál es mi instinto predominante. Entonces, claro, si multiplicamos los 9 perfiles de personalidad por los 3 instintos, que en el eneagrama se llaman subtipos, 3 por 9, 27. Por eso son 27 formas de comportarnos, 27 formas de desempeñar un rol vital. De los 9 eneagramas que tiene el libro, Esteban, cuando has estado haciéndolo, ¿cuál dirías tú que es el que más trabajo te ha costado? El mío. Yo soy un eneatipo 2. Un eneatipo 2. El 2 es el que, lo he dicho antes, el que siempre necesita estar al servicio de los demás, siempre necesita, si los demás están bien, el 2 está bien. Los 2 suelen ser los terapeutas, los médicos, los enfermeros, las personas que se ponen al servicio de los demás. Y claro, visto así, ¡ay, qué buenos son!, ¿verdad? ¡Qué serviciales! El altruismo no existe, queridos. El altruismo realmente no existe. Todo el mundo siempre hace algo por un bien propio. Eso no es egoísmo, eso es naturaleza. Y está bien que uno sea capaz de canalizar esa naturaleza desde el instinto de conservación para hacer el bien también a los demás. Pero lo que le pasa al 2 cuando está descentrado es que el otro es más importante que uno. Entonces es cuando ya el 2 empieza a hacerse daño a sí mismo con tal de que los demás estén bien, con tal de que los demás estén felices. Eso es lo que le pasa al 2 descentrado. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso hay una herida de abandono. Y ustedes me conocéis, mis padres siguen juntos, ninguno se ha ido de casa. O sea que cuando hablamos de abandono no hablamos de que un niño ha sido herido porque un padre se ha ido, se ha muerto, lo que sea, no. Es que un niño se pudo sentir abandonado porque su forma de entender la vida, su forma de comprender las cosas, pues era un poco distinta, ¿no? Aquí tengo a personas que me han conocido de pequeño, he tenido hasta mi profe de física, que sabía lo cerradillo que yo era, ¿verdad? Entonces, claro, cuando una persona es un poco distinta a los demás por su forma de ser, ¿verdad? Pues a veces siente que no encaja, que era lo que me pasaba a mí de pequeño. Yo de pequeño no encajaba. En la escuela se metían conmigo, yo la manera que tenía de entender la amistad era una forma muy rara, no encajaba. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál fue mi conducta compensatoria? Me voy a convertir en alguien súper importante en la vida de los demás, voy a ser la persona que siempre va a estar ahí cuando se le necesite, que siempre va a estar ahí cuando alguien necesite algo. ¿Para qué? Para que no me abandonen. Si yo me hago importante para la vida del otro, el otro me va a querer tener en su vida y no me va a abandonar. Y yo lo que estaba tratando era constantemente de tratar de no sentir el abandono. Entonces, claro, cuando yo estaba escribiendo sobre mi eneatipo, sobre cuál es la herida de la infancia que está detrás del eneatipo, sobre tratando de ser lo más aséptico posible, porque no sería justo, ¿verdad?, que le dedicara 15 páginas al 2 y al resto le dedico 7, ¿no? Pero aun tratándolo de ver en la distancia, pues sí, me venían recuerdos de cuando era pequeño, me venían recuerdos de vivencias que tenía. Yo recuerdo que en una ocasión, en un diario que yo de vez en cuando escribía, yo llegué a decir en una ocasión que yo no quería estar vivo, porque yo no terminaba de encontrar mi sitio. El único sitio que encontré fue en la iglesia, con don Juan, que fue el primero que yo sentía que
evidentemente quitando a mi casa, ¿no? A mi familia, pero él sí que era capaz de entenderme tal y como yo era, y me dejaba ser lo que yo era, y me entendía muy bien con él. Entonces yo en la iglesia encontré el amparo, y eso fue lo que me llevó a pensar que mi sitio estaba dentro de la iglesia, ¿no? Luego, evidentemente, pues me di cuenta de que ese no era mi camino, aunque también os digo que tuvo mucho que ver el formador que tuve en el seminario. Si hubiera tenido otro formador, a lo mejor ahora sería cura, porque aquel hombre se esmeró mucho en que yo quisiera irme, por cómo era. Que le mando un saludo desde aquí si me está viendo. Pero, como todo es perfecto, aquello tuvo que pasar así, porque realmente mi vocación no era esa, ¿no? Y bueno, pues ciertamente, por eso yo creo que en la iglesia encontré ese amparo. Pero es verdad que escribiendo sobre mi eneatipo, pues me han venido muchos recuerdos de una infancia que, vamos a decir, pudo haber sido mejor. Bueno, Esteban, entonces ya hemos visto cuál es el que más trabajo te ha costado. Bueno, y ahora, ¿cuál sería el que menos trabajo te ha resultado escribir? Pues hombre, ahí ya no sabría decirte, pero sí que se disfruta mucho cuando estás escribiendo del 7. ¿Verdad? Yo no lo soy. El 7 es el que no quiere problemas, la persona que cuando está hablando de una situación difícil, siempre, seguro que conocéis a alguien que cuando está hablando de algún problema, tú sabes que la persona está intentando escucharte, pero no te está escuchando. Está deseando que termines ya de hablar porque no quiere que le calientes la cabeza. El 7 es el que, pues eso, disfruta de la vida, siempre... ¿Conocéis el cuento de la lechera, no? Pues el 7 es el protagonista del cuento de la lechera. Es la típica persona que siempre está ideando, está pensando en proyectos, que luego la mayoría ni los materializa, pero está ahí pensando y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro, y ahora lo de aquí, y vive en esa constante ilusión. Entonces resulta muy simpático escribir sobre el 7. Este libro, Esteban, he podido observar que vale tanto para profesionales en la materia de la psicoterapia y otras formaciones relacionadas con la psicología, la psiquiatría incluso, creo. Pero yo os preguntaría ahora a los dos que cada uno me contestara a su opinión, ¿no? A una persona de a pie, como puedo ser yo o cualquiera que llegue este libro a sus manos y una vez que lo lea o haya podido identificar su eneanotipo y su subtipo, ¿qué os gustaría que sintiera o qué esperáis que pudiera pasar ahí? Qué buena pregunta, Rafa. Pues la idea es que la persona sienta como un clic, como, ostras, de repente me cuadran muchas cosas. De repente me estoy explicando por qué me he sentido así en la infancia, por qué me he relacionado así con los demás, por qué he buscado éxito, evadirme de los problemas, ser siempre una persona muy justa, o ser una persona que no muestra su vulnerabilidad, o evitar los conflictos, ¿no? Cada eneatipo tiene sus potencialidades y también tiene como esas áreas que tiene que trabajar, ¿no? Que son más problemáticas. Al final no hay ninguno mejor que otro, pero yo creo que la idea es que las personas reconozcan, ¿no? Se reconozcan ahí, a veces incluso también sintiendo dolor, ¿no? De ostras, pues yo que pensaba que era único en el mundo y estoy descrito en un libro, ¿no? Yo a mí lo que fundamentalmente me gustaría es que una persona que termina la última página del libro dijese: ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y lo acepto. Porque una de las cosas que más nos cuesta es abrazar aquello de nosotros mismos que nos avergüenza. Aquellas cosas que nos cuesta hasta contárselas al terapeuta o al confesor. Esa parte de nosotros que vive encerrada como Juana la loca en la torre, porque no queremos que la vea nadie, porque pensamos que quien la vea nos va a condenar, nos va a rechazar. Esa parte de nosotros, la que tiene ese vicio, la que es reactiva y termina hiriendo con su palabra, esa parte que me mete en líos, esa es la que más necesita nuestro abrazo. Ese es el niño herido que todos llevamos dentro. Esa, justo esa. ¿Quién pensáis que necesita más el abrazo? ¿El que llega el primero en la maratón o el que llega el último? El primero ya le va la recompensa habiendo sido el primero. El que más necesita el abrazo es el que llega el último.
el que sabe que no ha cumplido con la expectativa. Y nosotros, en cambio, a esas partes de nosotros mismos tendemos a que no la vea nadie. Imaginaos a uno de vuestros hijos, porque a lo mejor tenga una cara un poco más distinta, por decirlo así, ¿no? O porque tenga una forma de ser diferente, y lo encerraráis en casa, que no lo vea nadie, por miedo a que alguien os avergüence. ¿Cuánto dolor le infligiríamos a ese niño? Eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos, cuando esas partes nuestras las ocultamos. Y los que vivimos aquí sabemos lo que es Cortegana. Cortegana es mucha belleza, Cortegana es maravillosa, pero lo que tienen los pueblos pequeños, ¿verdad? Que nos cuesta a veces mucho lo que puedan pensar de nosotros, lo que puedan decir de nosotros. La vida aquí, sobre todo en invierno, a veces se puede tornar aburrida y a veces necesitamos saber lo que le ha pasado a la vecina, lo que le ha pasado al otro, ¿verdad? Y sacarle los higadillos, y eso duele, eso nos duele mucho porque tenemos que seguir conservando la máscara. La palabra personalidad viene del griego prosopon, que significa máscara. Y igual que en el teatro griego la máscara era necesaria para identificar al actor con su personaje, nosotros también tenemos un personaje aquí en el pueblo. Y ese personaje tiene que ser un personaje respetado, entonces tenemos que mantener unas formas. Que nunca nadie sea más importante que ese niño herido que llevamos todos dentro. Yo, cuando me salí del seminario y me vine a Cortegana, no quería salir a la calle, porque sentía que decepcionaba a mucha gente, que ya estaba esperando que Cortegana tuviera su cura. Luego, cuando me eché novia, también me dio vergüenza salir a la calle, porque pensé que iban a decir, uy, este se sale del seminario y ahora se echa novia. Pues imaginaos cuando me eché novio. A mí me costó mucho trabajo venir aquí a mi pueblo, porque claro, en el seminario, luego con novia y ahora con novio, ¿esto qué es? Pues eso es una persona que necesitó encontrarse, una persona que no se encontraba, que a lo mejor de pequeño no encontraba su sitio. Y hoy estoy aquí con mi novio, que es Gerardo, que está ahí, y lo digo de forma orgullosa, y lo digo contento y sin miedo, primero porque sé que estoy rodeado de gente que me quiere, pero si a alguien le molestara, no me importaría, porque yo no he venido aquí a cumplir las expectativas de la gente. Ojalá lo que yo os aporte os ayude, porque esa es mi vocación. Ojalá lo que yo os dé os venga bien, porque a mí me hace sentir bien cuando eso pasa, pero si no pasa, ya no sufro. Porque no he venido aquí a cumplir las expectativas, he venido aquí a trabajar sobre mí mismo y a ser feliz como lo hemos hecho, como lo hacemos todos. Hemos venido aquí, como dice ese salmo tan bonito, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Eso es lo que hacemos todos, buscar esa fuente que para algunos es Dios, para otros será otra cosa. Y eso es una misión personal e intransferible de cada uno. Si en el camino nos encontramos y nos aportamos, genial. Si no nos aportamos porque nuestras formas de ser son distintas, lo lamento. Pero yo no me voy a esconder, porque no tengo nada que esconder. Y porque ese niño herido, sobre todo, necesita que ahora yo sí le abrace y le diga, aquí estamos, aquí delante, tienes derecho a existir como eres. Habrá gente a la que no le gustes, está bien, pero aún así tienes derecho a estar ahí, en tu pueblo, delante de la gente, y diciendo que estás ahí con tu novio, y diciendo que estás ahí escribiendo un libro, y diciendo que eres el hijo de Esteban y María Eugenia, pero que hoy está aquí tratando de aportaros algo que a lo mejor os gusta o a lo mejor no. Pero me permito disfrutar de este momento.
Bueno, Esteban, dicen que en pueblo de uno no hay 10 profetas y yo creo que tú orejas y rabo, ¿eh? He cortado aquí ya. En fin. Te voy a hacer otra pregunta a ti, Esteban, porque tú has hablado de la herida del abandono y he sentido que tú la tienes dentro de tu eneatipo, ¿no? Entonces, esa herida de abandono con la cual tú te representa, ¿no? Cuando has estado escribiendo este libro de los 27 rostros de la personalidad, ¿has sentido en algunos momentos el decir, lo dejo? Y de ser así, ¿qué te ha impulsado a decir, no, voy a seguir hacia adelante con él? Pues mira, dado que hoy nos estamos aquí desnudando, en el coche viniendo con Elena le confesaba cómo hace 2 semanas tuve una crisis de vocación, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, me dedico a lo que me gusta, a mi trabajo, tengo suficientes personas que confían en mí como para poder dedicarme a esto. El 90% de las personas que yo atiendo en la consulta son por recomendación de otras personas. Me gusta el programa de radio que hago, me gusta lo que hago, pero hace 2 semanas pensé, ¿quo vadis? ¿Dónde vas? Porque, a ver, os soy sincero, este libro, aunque es verdad que es fruto de muchos cursos que he dado de eneagrama, que he impartido, textos que incluso, esto es curioso, a mí el eneagrama me lo enseñó el padre espiritual del seminario, ¿eh? Un cura fue el que me enseñó a mí lo que era el eneagrama. Y a raíz de ahí pues he estudiado mucho sobre este tema, ¿no? Pero el pasado día 3 de noviembre sufrí un incendio en mi consulta. Un incendio que prácticamente calcinó la consulta. Y eso, sumado a un cúmulo de infortunios, que no podemos decir porque esto se está grabando, pero digamos que, bueno, al final tuvimos que costear nosotros toda la reforma porque el seguro, vamos a decirlo así, el seguro no se hacía cargo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, yo, que el libro ya lo tenía muy avanzado, dije, ahora es el momento de terminarlo. Había 3 editoriales de personas que conocí en distintos momentos de mi vida y que en un momento determinado me dijeron, cuando escribas, ponte en contacto con nosotros y nosotros te editamos el libro. Pero lo que sucede es que la que más temprano me lo publicaba, eran 3 meses desde que yo entregaba el libro hasta que se podía empezar a publicar, eran 3 meses. Y las editoriales, pues evidentemente se llevan también una suma cuantiosa de dinero, ¿no? Por la tarea que ellas hacen, que me parece muy bien. Bueno, yo necesitaba recaudar fondos en ese momento por todo lo que había supuesto el incendio y decidí autoeditarlo. Entonces el libro solamente se puede comprar o en Amazon o en mi página web o yo directamente en mi consulta, ¿no? Porque no tengo una distribuidora ni nada de eso. O aquí, claro, pero quiero decir que tiene que ser a través de mí, que no hay otra vía, ¿no? O Amazon. Entonces, claro, cuando uno no tiene un respaldo de una editorial, pues claro, no tiene tanto impacto. Y yo el otro día, pues, sentí esa crisis porque decía, Esteban, esto no está teniendo la repercusión que a ti te gustaría tener. No estás vendiendo tantos libros como tú pensabas que ibas a vender, no tienes tantos seguidores como tú creías que tenías en redes sociales, cuando montas un curso, bueno, viene gente pero te cuesta llenarlo, igual deberías de plantearte dedicarte a otra cosa, ¿no? Eso me pasó hace 2 semanas. Pero ¿sabes qué pasa? Que, aunque evidentemente yo tengo mucho cariño a la iglesia, pero es verdad que ahora mismo no era como antes, que iba todos los domingos a misa, y bueno, que digo todos los domingos, iba a diario a misa, ¿no? Pero ahora, digamos que mi espiritualidad la vivo de una forma distinta, aunque también sigo teniéndole cariño a la iglesia, ¿no? Pero Dios nunca me ha abandonado. Jamás. Nunca. Y voy a contar brevemente una historia, muy breve, porque resume perfectamente cómo yo me he sentido en determinados momentos de mi vida. Ya la conté cuando presentamos el libro allí, así que vosotros ya la conocéis. Es la historia de un señor que siempre iba a pasear a una playa que le encantaba, una playa paradisíaca,
donde él se sentía a gusto, donde él se sentía bien. Y en una ocasión en la que estaba pasando un mal momento en su vida, ese hombre vio que detrás de él había 2 pares de huellas, a pesar de que en la playa no había nadie. Entonces el hombre se sorprendió y cuando miró al frente se encontró con la figura de Jesús de Nazaret. Y el hombre se sorprendió. Y entonces Jesús le dijo: he venido aquí porque he escuchado tu dolor y tu lamento. Sé lo mal que lo estás pasando en este momento y he venido a apoyarte. Entonces, después del abrazo, de ese abrazo reconfortante, Jesús le dijo: siempre que lo estés pasando mal, ven a esta playa y mira atrás, para que veas que junto a tus huellas también estarán las mías, para que nunca te sientas solo, para que sepas que estoy contigo. Pues el hombre, cada vez que tenía un mal momento, iba a la playa, miraba atrás y veía que junto a sus huellas estaban las huellas de Jesús. Y por tanto, eso le llevaba a sentir fuerza. Hasta que llegó un momento en su vida en el que su mujer, que estaba enferma, falleció. Ese hombre no había sentido nunca un dolor tan profundo y volvió a esa playa. Miró atrás y solo había un par de huellas. Al día siguiente volvió. Quizás Jesús estaba demasiado ocupado abrazando a otras personas, pero seguía viendo un par de huellas. Ese hombre iba a la playa día tras otro y solo había un par de huellas. El hombre se decepcionó muchísimo y se dio cuenta de que estaba solo ante el peligro. Luchó hasta que salió, hasta que fue capaz de superar la muerte de su mujer. No sabía muy bien cómo. Cuando la gente le preguntaba, le decía: ¿cómo lo has hecho? Con lo unido que estaba ahí. No lo tengo claro, no lo sé. Eso creo que nos ha pasado a muchos en la vida. No hemos sabido cómo hemos salido de ese problema, pero hemos salido. Entonces, cuando ya el hombre estaba recuperado, un día volvió a la playa, simplemente porque le gustaba pasear por allí, y volvió a encontrar que junto a sus huellas habían otras huellas más. El hombre ya se le encendió rápidamente el enfado. Empezó a buscar y efectivamente enfrente apareció la figura de Jesús. Se fue para él y empezó a pegarle puñetazos en el pecho. Y entre lágrimas a decirle: ¿cómo pudiste hacérmelo? Me fallaste, me dijiste que ibas a estar conmigo, que ibas a estar acompañándome, ayudándome, y cuando más te necesité no estuviste. Y Jesús esperó a que se desahogara. Y cuando el hombre ya no tenía más fuerza y ya solo tenía llanto, entonces Jesús le tomó la cara, le miró a los ojos y le dijo: yo nunca te abandoné, estuve todo momento contigo. Las huellas que vistes en la playa eran las mías porque yo te llevaba en brazos. Esa ha sido la historia de mi vida. Cuando peor he estado es cuando siempre se ha aparecido algún milagro, alguna situación que me ha sacado del atolladero. Y por eso cuento esta historia, porque decía que en esa crisis de vocación que yo decía que tenía hace 2 semanas, apareció el detalle. Apareció un comentario de uno de mis clientes que se encajó en la consulta con una caja de bombones y un post-it que tengo allí puesto delante de mi ordenador para que no se me olvide nunca, diciéndome lo que yo había significado en su vida y lo que le había aportado a su vida. Así es que sí, muchas veces he tenido la sensación, no solo con el libro, sino con mi vida, de soltarlo, de dejarlo, porque es verdad que siempre tengo esa idea de que no soy lo suficiente, de que me falta para llegar a donde quiero llegar. Pero en esos momentos siempre aparece la situación oportuna para que siga tirando para adelante. Esteban, es cierto que hoy en día vivimos una época en la que todo va muy rápido. Y no solo va rápido la información que tenemos en un móvil, el llegar al trabajo, la vida en sí, ¿no? Pero también va muy rápido el etiquetarnos los unos a los otros, ¿no? Simplemente con un buenos días, un mira cómo ha mirado, pues fulanito es, o yo soy, o puede decir de mí. A la hora de escribir este libro, que habla de personalidades,
¿cómo has podido hacerlo o lograrlo sin encasillar ni simplificar al lector en un eneagrama concreto? Este libro no tiene ni una sola página de juicio ni de condena, precisamente porque yo soy perfectamente consciente de las profundas limitaciones que tengo, y a pesar de esas limitaciones alguien me puede escribir lo que me escribió esta clienta. Todos los que estamos aquí, todos tenemos una luz y una sombra. Decía Fritz Perls, y permitirme la palabra soez, pero es que él lo describía así, que somos todos mitad hijos de Dios y mitad hijos de puta. Él lo decía así, ¿no? Entonces, lo que quería decir con eso es que en todos nosotros hay una luz y hay una sombra. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de entender que la persona que más hiere es la persona que está más herida. Siempre. Detrás de una persona que hiere hay una persona que ha sido herida. Entonces, realmente cuando uno aprende a no juzgar, y por deformación profesional, pues claro, a mí no se me permite juzgar, porque si no, menudo terapeuta sería. Te das cuenta de que eso te libera. Es decir, cuando tú no tienes que encasillar a la otra persona, no tienes que decir tu opinión sobre lo que está haciendo, sobre lo que te parece su forma de ser, etcétera, realmente eso te libera, porque ya simplemente te queda con el, muy bien, la has cagado, yo la cagué ayer. Y como dice el refrán, por seguir siendo soez, caga el rey, caga el papa, y de cagar nadie se escapa. Por tanto, se trata de que veamos que cualquier persona, yo siempre digo que las personas no podemos ser ejemplo, los ejemplos son los hechos de las personas. Lo que una persona hace, eso sí puede ser un ejemplo, pero no la persona que lo perpetra, porque esa persona que ha hecho eso, mañana puede estar matando un conejito o puede estar maltratando a una persona. Entonces, al final habla de cómo funciona la configuración de la personalidad, pero sin condenar ni dar tu opinión sobre lo que hay detrás. Yo ahora os pregunto a los dos, porque si este libro, por ejemplo, lo tuviéramos para esta noche todos los que estamos aquí, cada uno en su casa, ¿por dónde deberíamos de empezar a leerlo? Ahí en ese sentido me encanta el libro, porque yo soy muy distraída, y lo puedes empezar a leer por donde quieras, porque él lo ha hecho de una manera muy dinámica, de forma que habla, por ejemplo, de las infancias de todos los eneatipos. Después te habla de la familia y las heridas de todos los eneatipos. Entonces, es muy, en ese sentido, muy dinámico y es muy fácil de leer. A mí me ha resultado que es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? En el autoconocimiento y en este marco, pues muchas veces se escriben cosas demasiado filosóficas que a veces nos alejan de la lectura, nos desmotivan, no nos hacen que sea una lectura de mesa camilla, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro es dinámico y es bastante fácil de entender, ¿no? Digamos que es para todos los públicos. Sí, y con esto yo creo que vamos a ir ya terminando, porque tampoco quiero que estemos demasiado tiempo aquí, y también me gustaría dar paso a que si alguien quiere preguntar algo, que lo pueda hacer, ¿vale? Os voy a decir, si alguien... yo quiero dejarlo claro, ¿vale? Lo quiero dejar clarísimo. Hoy el objetivo no era vender libros, era hacer esto. Entonces no quiero que nadie se sienta comprometido ni obligado a tener que comprar ningún libro, porque lo que yo quería era hacer esto, y ya lo estoy disfrutando. Pero si alguien quiere llevarse algún libro, me gustaría deciros cómo utilizarlo, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es irse al final, al apéndice. Ahí vais a encontrar un test, que es el test de personalidad del eneagrama. Un test que he creado yo, porque aunque el test oficial es el RETI, yo no sabía hasta qué punto legalmente podía meter un test que realmente es un test abierto, pero meterlo en un libro y sacar beneficio de él. Entonces yo he hecho un test basado en ese test, en el RETI. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer el test, para que tú veas cuál es tu perfil de personalidad y cuál es tu ala. El ala es el vecino. Todo el mundo tiene un vecino por encima y un vecino por debajo. Entonces el ala es el eneatipo que está inmediatamente antes que el tuyo y el que está después. Por ejemplo, si tú eres un 2, puede ser un 2 a la 3 o un 2 a la 1. Si eres un 9, puede ser un 9 a la 1
o un 9 a la 8. ¿Y cómo sé cuál es mi ala? Pues cuando tú veas el número de respuestas, son afirmaciones y tú tienes que señalar las afirmaciones con las que te sientes identificado. Entonces, si yo, por ejemplo, he señalado 27 afirmaciones en el eneatipo 3 y ese es el número mayor de afirmaciones que yo he señalado, pues yo ya sé que soy un 3. Entonces, ahora me voy a ir al 2 y al 4, el que está delante y el que está detrás. Y el siguiente que tenga más afirmaciones, ese es mi ala. ¿Vale? A lo mejor yo he puesto 27 en el 4, en el 3 y 26 en el 5. Entonces, ¿soy un 3 a la 5? No. El ala es el que está delante y el que está detrás. Y ese perfil es el que te complementa. El que complementa a tu perfil de personalidad. Luego de hacer el test del eneatipo, nos vamos a hacer el test del subtipo, lo de los instintos, lo que hemos hablado antes de los 3 instintos. Para yo ver cuál es mi subtipo, si soy subtipo conservación, subtipo social o subtipo sexual. Recuerdo, si te sale subtipo sexual, no significa que seas un salío. No estamos hablando de la sexualidad en tanto a la sexualidad, estamos hablando de la intensidad con la que quieres vivir. Entonces, ya después de haber hecho esos 2 tests, ya sabes cuál es tu perfil de personalidad, tu ala y tu subtipo. Entonces, puede ser a lo mejor un 3 a la 2, subtipo conservación. Vale, ahora me voy a la primera, me voy al principio del libro y me leo el prólogo de Elena Tobaruela, por supuesto, ¿vale? Y empiezo a ver del libro todo lo que se habla de mi eneatipo, de mi ala y de mi subtipo. Es decir, del capítulo 2 me voy a leer solamente las características de mi eneatipo y de mi ala. En el capítulo 3 me voy a ir a mi subtipo. Solo lo que habla de mí. Porque el primer paso es autoconocerse. Noxete ipsum, decían los griegos. Conócete a ti mismo. Esto es la base de la filosofía socrática. Si te conoces a ti mismo, conocerás el mundo. Entonces, después de saber todo lo que tengo que saber sobre mí, ahora yo diría, pasadle el test a vuestra pareja, a vuestros hijos, a vuestro padre, al que se preste, pero que esté en vuestro entorno. O a lo mejor solamente leyendo las características ya podéis saber más o menos cómo es. Entonces, ahora profundizad en la información de esos eneatipos de las personas a las que conviven con vosotros, a las personas a las que queréis. ¿Para qué? Para entenderlos mejor, para relacionarnos mejor con ellos, para saber cuando esa persona reacciona de una forma que a mí me da tanto coraje, ¿por qué reacciona así? Recordad, detrás hay un niño herido. Entonces, primero me he conocido yo, después he conocido los que están en torno a mí y ya al final, para los más curiosos, pues que se terminen de leer el libro entero. Aquellos que quieran saber no solamente qué es lo que hay detrás de mi perfil y del perfil de mi gente, sino de cualquier persona. Por ejemplo, un psicólogo, alguien que trabaje en el ámbito de relaciones humanas, en una empresa, alguien que trabaje con personas, pues conviene estudiar ya más a fondo cada uno de los perfiles, por si tienes que acompañarle. Pero sobre todo el libro es un libro práctico. Además, una de las cosas que más tiempo me llevó del libro es lo de poner las letras en negrita, que es muy típico de los manuales de cuando tú estás estudiando algo, porque es lo que se te queda. Entonces, el libro está pensado para que se te quede bien la información, para que no se te caiga de las manos, para que cualquier persona, aunque no sepa lo que es el eneagrama, pueda encontrar en él información sobre sí, sobre las personas con las que convive y sobre el resto del mundo. Bien, si os parece bien, pasamos el turno de preguntas a los que están aquí y a ver si tienen alguna pregunta para vosotros. Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si alguien tiene alguna pregunta... Sobre todo de Cortegana. Que pase el micro, ¿no? Toma, pasa el micro, Elena. Ten cuidado con el micro que está pegado con imán, que ese se cae. Vale. Bueno, discretamente me vuelvo a poner donde estaba. He oído varias veces en vuestras exposiciones lo del niño herido. Bueno, pero es que estamos hechos de esos, ¿no?
de heridas, de virtudes, de defectos, de buenos y malos ratos, de manías, no sé, de grandezas, de miserias. Entonces no entiendo por qué siempre hay que echarle la culpa al niño herido, porque para ser niño no hay libro de instrucciones. Pero lo peor viene cuando para ser padre tampoco hay libro de instrucciones. Y si tú eres una persona, digámoslo así, medianamente cabal, medianamente sensata, pues en tu comportamiento con tus amigos, con la gente que conoces, amigos, conocidos, con tu familia, pues obrarás de la manera que tú creas, pero vamos, partiendo de mi manera de entender las relaciones, pues intentaré hacer las cosas lo mejor que pueda, lo mejor que sé. Y si a alguien ofendo, no me he dado cuenta. O a veces me ha costado mucho ofender a alguien queriendo, porque luego la culpa te está dando ahí como el pájaro carpintero haciendo el agujero en el tronco del pino, ¿no? Entonces, bueno, no sé, parece que se le echa demasiado la culpa al niño herido y también al padre, a los padres, a la madre y al padre, cuando todos somos aquí como un pequeño caos. Da igual lo que hagamos, lo que digamos, la vida sigue saliendo el sol, se sigue poniendo el sol, las personas pasan, el paisaje queda, pero al final yo creo que no todos somos Putin y hay mucha gente que anónimamente o en sus relaciones o en sus cosas pues intenta hacerle la vida amable a los demás, ¿no? Y perdón si he dado mucho el mitin. No, al contrario, te agradezco mucho la pregunta porque me has dejado ver que me he tenido que explicar fatal y me das la oportunidad de poder explicarlo de forma correcta. Para mí te has explicado muy bien y ese profesor seminarista te dejó buenas semillas. Pues me las dejó más otro, no ese en concreto, pero voy a lo que dice. Al niño no se le culpa de nada, porque el niño no tiene culpa. El niño viene aquí y se encuentra con una estructura, como he dicho antes. Entonces, el niño es nuestra parte vulnerable y el niño lo único que necesita es nuestro abrazo y nuestro compromiso. ¿Cuándo sale nuestro niño herido? Nuestro niño herido sale cuando algo no me sale como yo quiero, me enfado. O cuando alguien me dice algo que no me gusta, me da una bajona tremenda. O cuando necesito tenerlo todo bajo control, porque si no, no estoy tranquilo. Ahí es donde sale el niño herido. Esa es la conducta compensatoria y reactiva. Y eso, como he dicho antes, lo que necesita es nuestro abrazo y nuestra comprensión. O sea que el niño no es culpable. Ese niño herido es el que ha motivado que yo hoy tenga la personalidad que tengo. Y el primer paso que tengo que hacer es entender a ese niño, abrazarlo. Lo he dicho antes, reconocer que aquello que más me avergüenza es lo que más necesita mi comprensión, mi abrazo. Entonces al niño solamente amor, comprensión y protección, porque muchas veces el niño de pequeño se sintió desprotegido. Y ahora vamos a lo de los padres. Porque tú imagínate que tú tienes en tu patio un manzano y eres alérgico a las manzanas. Entonces tú tratas constantemente de cuidar al manzano, de abrazar al manzano, de regarlo y de darle todos los nutrientes que el manzano necesita, a ver si le da por darte una naranja, que es lo que tú puedes comer. Entonces el manzano pobrecito, con toda su frustración, te va a decir: mi única forma de demostrarte mi amor es dándote lo que te puedo dar, que son manzanas. Nuestros padres nos han dado lo que tenían. Pero eso no significa que no hubiera heridas del niño que esperó algo que no tuvo. Entonces, si tú vas en un autobús de estos en la ciudad, ¿no?, que vas repleto, vas de pie, yo siempre pongo este ejemplo, y de repente el chofer pega un frenazo y el que está al lado te pega un codazo y te produce un desprendimiento de retina, mientras estás yendo al hospital, el médico no pregunta: oye, ¿el codazo ha sido queriendo o sin querer? Para ver qué tratamiento le ponemos. No. El tratamiento va conforme a la herida, no conforme a si ha habido más o menos intención.
Entonces tenemos que reconocer que, y esto pasa mucho en la consulta, hay mucha gente que le cuesta hablar de sus heridas o de su infancia porque sienten que está traicionando a sus padres, que está hablando mal de ellos. Y no. Los que hemos sido primogénitos, pues evidentemente no hemos llevado más tortas que el que vino detrás. Porque con nosotros nuestros padres aprendieron a ser padres y nos dieron lo que tenían, ¿vale? Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo de encontrarnos con, bueno, ¿qué me hirió a mí en mi infancia? ¿Qué me pasó a mí en mi infancia? Honrando a mis padres, respetando a mis padres, sabiendo que ellos me dieron lo que pudieron, pero aún así hubo cosas que yo necesité y no me dieron. Y eso generó un vacío, y ese vacío, el adulto consciente que soy ahora, lo tiene que atender, lo tiene que sanar. Entonces es de eso de lo que hablamos. Nunca culpamos al niño, al contrario, lo que tenemos que hacer es ahora reconocerlo y cuidarlo, y si yo ya sé que soy una persona que le importa mucho el que dirán, pues yo tengo que con mucha compasión ir sanando eso. Que no me importe tanto la crítica, que no me importe tanto decepcionar a alguien, pero lo hago desde la compasión. Y por supuesto, reconociendo que estoy aquí gracias a mis padres. Es que sí, eso es de perogrullo, yo estoy aquí gracias a ellos. Lo que sucede es que es verdad que quizás necesite cosas que ellos no supieron cómo dármelas, y ahora el adulto consciente que soy tiene que buscar esas cosas, tiene que encontrarlas de la vida. Papá y mamá nos dan las herramientas que ellos tenían. Las que yo necesite, que no están en esa caja, las tengo que buscar yo en la vida. Es de eso de lo que hablamos. ¿Vale? Sí, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Me parece muy interesante, Esteban, el tema que has tocado de las relaciones. Porque claro, al fin y al cabo, cuando tienes la suficiente confianza en saber cómo tú mismo funcionas y te llama la curiosidad cómo funcionan las demás personas, entiendo que también el hecho de conocer un poco más sobre por qué esta persona hace algo te puede ayudar también a no tomarte las cosas de forma personal, ¿verdad? Entiendo. Claro, es que hay que pensar que la descripción que nosotros hacemos de una persona, cuando empezamos a decir, es que fulanita es así, 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 eso tiene más que ver conmigo que con fulanita. Y también siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que tú solamente tienes 30 minutos para llegar a la cena a llevar algo importante. Y por el camino te encuentras con una persona que lleva poco tiempo en el coche y es la primera vez que pasa por esta carretera y va a 30. Entonces, cuando tú llegas ahí, con tu prisa, ¿qué es lo primero que haces? Acordarte de la madre, el padre, el abuelo y toda la casta del coche que tienes delante. Pero la otra persona, ¿qué tiene que ver? Es mi prisa. Entonces, ¿cuántas veces decimos, es que me has enfadado? No, eso es tan incorrecto como decir, me has caído. No se dice, me has caído, me caigo yo. Tú en todo caso me tiras, pero caerse se cae uno, es un verbo reflexivo. Las emociones son nuestras. Entonces, no eres tú el que me enfada, soy yo el que me enfado porque no acepto lo que me estás diciendo, porque no me gusta lo que estás haciendo, porque me parece el 1, por ejemplo, del eneagrama, que es aquel que necesita que las reglas siempre se cumplan, ¿no? Que si el semáforo está en ámbar, ya estoy frenando porque no tengo que parar, ¿no? Todo tiene que estar en su justa medida. Ese es el 1 del eneagrama. Pues claro, al 1 del eneagrama de repente se encuentra con uno que está el semáforo en rojo y no está en rojo, está en verde oscuro. Y me meto. Me enfado. Pero me enfado yo porque yo necesito que se cumpla la norma. Y entonces proyecto sobre ti que tú tienes que ser igual que yo. Entonces hay que tener cuidado, eso lo dice muchas veces, ¿no? Cuando estás señalando a alguien hay 3 dedos que te señalan a ti. Es verdad. Es que cuando yo estoy hablando del otro, las virtudes y los defectos que yo encuentro en el otro tienen más que ver conmigo, con lo que yo considero que es una virtud, con lo que yo considero que es un defecto, que con el otro. Gracias, Esteban. Yo quería hacer una pregunta. Yo me he comenzado ya a leer el libro y ¿es posible que tengas más de un eneagrama o que te sientas que casi la puntuación sea la misma por uno? ¿O? Sí, eso también es una buena pregunta.
existen dos tipos, o sea, un purista del eneagrama te diría, no, tú has nacido un 2 y te mueres un 2, ¿vale? Pero a mí eso me parece racismo eneagramático. No, uno no nace y se muere, no. Hay heridas de la infancia o experiencias vitales que te marcan tanto que tu personalidad es una personalidad muy marcada. Son las personalidades que en el test, por mucha diferencia, sacan un valor muy por encima del resto, ¿no? A lo mejor de 10 o 12 puntos por encima del siguiente. Entonces, esas personas que tienen una personalidad muy marcada, lo que sí pueden hacer en el trabajo personal es sacar la luz de su eneatipo, la parte positiva de su eneatipo, porque todos los eneatipos centrados son maravillosos y descentrados son súper dañinos, ¿vale? Pero si tu personalidad es una personalidad más versátil, ¿vale? Tú en el test del eneagrama te das cuenta de que prácticamente todos están casi a la misma altura. Es posible que haciendo un trabajo personal o cuando te pasa algo intenso en tu vida, migres de un eneatipo a otro. Entonces sí, es posible que tú, siendo un 2, a lo mejor en la vida tienes una experiencia vital o haces un trabajo personal que te lleva al 7, por ejemplo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más? Cuidado con el micro que está pegado, que ese se despega. Pásaselo a Alejandro y luego se lo pasas a Gerardo y ya con eso terminamos. Esteban, me gustaría saber, bueno, la verdad que escucharte es un privilegio, ya sabes que te tengo muchísimo aprecio y que todas estas cosas que dices te las he escuchado muchas veces y te aprendo muchísimo de ti. Pero tengo una gran curiosidad acerca de ¿cuáles son los eneatipos predominantes en la sociedad? Porque hay gente optimista, hay gente emprendedora, hay gente... Y tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad de ver el libro por relacionar personajes o personas de mi vida con diferentes perfiles, pero me pregunto cuáles son los más predominantes como cantidad de personas y como huella o impacto que dejan en los demás y en la sociedad. Depende de qué cultura me hables, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros, hasta casi ayer por la tarde, hasta nuestra generación anterior, un eneatipo predominante era el 2. Porque nuestra cultura se basa en 3 pilares fundamentales, que son la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Entonces, a nosotros se nos ha inculcado muchísimo: bienaventurado el que llora, bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia, aquello que le hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis, amaos como yo os he amado, entregad la vida por el otro si es necesario, que es lo que Jesús dice en ese mandamiento. Pues claro, esa cultura a nosotros nos ha inculcado mucho el que el otro esté por delante, y por eso las personas que decidían mirar por sí mismas, cuidarse, eran los egoístas. Entonces, aquí en nuestra cultura, el 2, hasta ayer por la tarde, ahora en esta remesa, ¿verdad?, de generación que tenemos ahora, un eneatipo muy predominante es el 7. Y el 4, como dice Elena, ahora ya dirá por qué piensa que el 4. Yo veo muchos 7, porque el 7, como hemos dicho antes, es el que no quiere compromiso, quiere disfrutar de la vida. Hemos hecho un viraje que le pasa a muchas personas en su vida, que pasan del 2 al 7, ¿vale? Pero si nos vamos a otras culturas, como puede ser, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos claro, ahí es el hervidero del 3, que el que necesita el éxito, el que necesita llegar lejos, el que necesita reconocer sus logros. Si nos vamos por ejemplo, a países como, por ejemplo, China, etcétera, ahí estamos hablando mucho del eneatipo 6, que es el que necesita siempre estar pensando en qué puede salir mal para estar preparado. Estamos hablando de la persona que tiene muchos miedos, que tiende siempre a pensar en negativo para estar preparado por si pasa algo malo, ¿vale? Entonces,
en fin, aquí, en lo que estamos más cerca, yo diría que ahora mismo hay un gran predominio de 7. Y a ver, Elena, ¿por qué piensa que también hay 4? Pues yo también pienso que el eneatipo 4 se está potenciando mucho porque ahora como que noto que estas generaciones valoran mucho el trabajo creativo, tener un trabajo original, hacer algo, ¿no? Como que incluso hasta los Goya el otro día lo estuve escuchando en la radio, que hasta habían sido una entrega de premios, no me acuerdo si de cine o de música, y como que la gente quiere vestir muy original, quiere destacar mucho por esa creatividad, ¿no? Por ese ser diferente o especial. Entonces también pensaba yo que podía ser una tendencia. Pues sí, y es verdad que el 4 es el que siente que no encaja en ningún sitio porque es súper especial. El otro día había uno que una entrega de premios que iba con una máscara completamente negra, o sea, la cara era una máscara completamente negra. Bueno, pues y todos conocemos a la famosa Lady Gaga, ¿no? Con su filete de pollo era de ternera, ¿no? El traje. Bueno, pues eso, el 4 es el que necesita sentir que es especial, que destaca. Así es que sí, estoy de acuerdo con Elena que quizás el 4 también viene a esta remesa. Vale, muchas gracias. A ver, pásale el micro a Gerardo, que también quiere decir algo, y con él terminamos. Vale. Estamos hablando entonces que la herramienta del autoconocimiento nos puede abrir realmente un panorama súper amplio a nivel personal. Pero también tú crees, o ustedes creen, que el tener esta herramienta no solamente se puede quedar en el ámbito individual, sino que también se puede llevar a esferas más grandes, como, no sé, a un equipo de trabajo, a una empresa, a un país. O sea, el autoconocimiento puede ser una herramienta sumamente valiosa para ustedes. ¿Tú quieres decir algo? Sí, totalmente. La idea, además, yo creo que uno de los propósitos de Esteban cuando escribe este libro es inspirarse en como que esto sea una herramienta colectiva, ¿no? Porque al final cuando uno se conoce a sí mismo es mucho más armónico en sus relaciones, con lo cual, imaginaos, ¿no? La persona que tiene un clic o un despertar leyendo el libro ya va a influir positivamente en su entorno, ya va a poder entender, ay, ¿por qué mi padre reacciona de esta manera? ¿Por qué mi madre dice estas cosas? Entonces yo creo que le va a favorecer en sus relaciones más cercanas y se pueden producir cambios muy grandes, ¿no? Al igual que, como decía, ¿no? En el ámbito de la empresa puede ayudar a cuidar a los trabajadores, a conocer mejor sus motivaciones y por supuesto, a mejorar el rendimiento. De hecho, fíjate que la empresa nos está adelantando por la derecha, el ámbito empresarial nos adelanta por la derecha en el ámbito de la inteligencia emocional, porque son muchas empresas las que tienen, por ejemplo, el test del eneagrama a la hora de seleccionar el personal, personas que han introducido el mindfulness o la meditación. Es decir, en el ámbito empresarial están asumiendo, está permeabilizando más el tema de la inteligencia emocional y del desarrollo personal que, por desgracia, en la escuela. Cuando nosotros creamos el Instituto de Inteligencia Emocional, nuestra ambición era que la inteligencia emocional sea una asignatura de primaria para nuestros niños, porque tenemos la hipótesis, no tenemos pruebas de esto, pero tampoco tenemos dudas, de que si nosotros a los niños en primaria les enseñamos a reconocer y expresar eficazmente sus emociones, nos vamos a evitar muchos problemas de violencia en la familia, de agresividad, de determinados delitos que están relacionados con la falta de manejar la frustración y de manejar la ira. Entonces, por supuesto que es importante que la inteligencia emocional empiece a permear en la sociedad y sobre todo en la escuela. Pero en el ámbito empresarial se utiliza el eneagrama en muchas empresas para hacer los test de selección de personal. Es que a mí me pareció muy interesante la otra ocasión que estuvimos hablando con nuestra amiga Paula, que ella específicamente hizo su máster en la utilización de la herramienta del eneagrama, llevándolo al ámbito empresarial. Como ella estudió mercadotecnia, entonces para mí fue increíble entender que, como yo solamente lo había escuchado en el ámbito psicológico, en el ámbito del autoconocimiento, y ahora llevarlo ya al ámbito empresarial, para mí fue como increíble, porque realmente ahí te das cuenta, ¿no? Que las empresas se dedican específicamente a esto, a conocer a las personas con las que están trabajando para ver qué cualidades tienen y saber en dónde acomodarlos. Y por eso una de mis ambiciones escribiendo el libro es que esto esté al alcance de cualquiera.
esté en el ámbito que sea, porque a todos nos va a venir bien conocernos a nosotros mismos y conocer mejor a las personas que conviven con nosotros. Entonces es una forma de llevar este conocimiento a cualquier persona. ¿Vale? Rafa, ¿tú quieres terminar con algo? Sí, yo quisiera terminar con una pregunta breve, sobre todo la respuesta breve, con 2 frases, cada uno me vendría bien. Y es si hemos leído el libro y ahora lo cerramos. ¿Qué os gustaría que fuera y el por qué la idea con la que tendríamos que quedarnos con esta lectura? Ese ahora lo entiendo todo, o ahora me conozco más. Pues yo, ojalá que toda persona que termine el libro termine dándose un abrazo. Un abrazo de reconciliación, de decir, ¿cuántas veces te he querido ocultar o te he querido castigar? Cuando en realidad lo que hacías lo hacías porque había una herida de fondo. Y ahora soy consciente y ahora la vamos a sanar juntos. Pues damos por finalizada esta presentación, si os parece. Muchas gracias a vosotros especialmente por esta exposición que habéis hecho, por darnos a entender, ¿no?, lo que es el enagrama, ¿no?, sus formas y la importancia que tiene en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y a todos vosotros también, ¿no?, por estar aquí en la tarde de hoy, acompañarnos y con vuestras preguntas y con haber estado pues pendiente a todo lo que hemos ido hablando. Ojalá 27 Rostros de la Personalidad fuera un libro que no pasara por alto y que estuviera siempre en la vida de todos nosotros, para que en aquellos momentos que tengamos una dificultad, pues tengamos una herramienta que podamos decir, aquí está y aquí tengo pues una ayuda para ese camino que tenemos que seguir adelante todos los días. Así que nada más. Quiero terminar muy brevemente. Antes de que os vayáis, diciendo que quiero dar las gracias de corazón, en primer lugar, a mi familia, que está aquí, porque evidentemente ellos fueron mi primer núcleo, donde yo aprendí a ser. También quiero darle las gracias a mi familia escogida, que son esos grupos de amigos que han venido desde Sevilla, que se van a quedar aquí, en la pensión de Monse, y en un día como el de hoy, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. También quiero daros las gracias a todos vosotros, a mi familia de pueblo, de tierra, a los que habéis venido también en un día tan desapacible a hacer que nos sintamos con un poquito de más calor. Y muy especialmente quiero agradecerle a Gerardo, porque yo sigo siendo una persona difícil y él sabe perfectamente cómo tratar y cuidar a esa persona difícil. No sé si el día de mañana, cuando yo me muera, en el cielo me van a pedir cuentas por haberme enamorado de un hombre, pero el Dios en el que yo creo que me va a felicitar por haberme enamorado de alguien como Gerardo. Así que gracias, Gerardo. Bueno, si alguien se quiere llevar el libro, yo me voy a quedar aquí. El libro cuesta 23 €, ¿vale? Lo podéis pagar como queráis y cuando queráis. No hay problema por eso. Y si alguien no se puede o no se quiere llevar el libro, sí que os pediría un favor, que cuando lleguéis a casa os metáis en Google y buscad eneagrama. Y tratad de hacer el test, aunque sea online. Si no es a través de este libro, buscad cualquier otro canal. Pero me gustaría terminar diciéndoos, tenéis derecho a ser quienes sois y ser como sois. Amaos así. Eso no es una alegoría al conformismo. Hay que amarse en el primer y hasta el último paso. Así es que sois perfectos tal y como sois ahora mismo. Tenéis derecho a mostraros de ese modo. Y a quien no le guste lo que sois, que se lo trabaje. Gracias.